nuestro hermano Onan Morel, que trae la prédica de esta mañana con el tema el papel de la ley para mostrarnos la gracia. Texto clave, Romanos 6, 14 y 15. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Como siempre les digo, qué bueno verlos, qué bueno saber que el Señor nos ha traído el día de hoy, al igual como me trajo a mí, a mi familia. Reconozcamos, hermanos, que si estamos acá es porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros, porque el Señor nos llamó y Él es el que nos movió también. Él es el que ha puesto el querer como el hacer en nosotros para que nosotros podamos el día de hoy atender el llamado que Él nos ha hecho. Reconozcamos que son los méritos del Señor Jesucristo los que nos tienen aquí. Que en medio de cualquier dificultad y cualquier problema que nosotros estemos cursando en este mundo, sabemos que podemos confiar en un Dios vivo y verdadero. Ese Dios que además de que nos tiene hoy acá, Él también ha procurado prepararnos a nosotros un lugar para que por la eternidad nosotros estemos con Él. Pero solamente podremos compartir con Él por la eternidad si realmente nosotros conocemos quién es Él por medio de su palabra. Si realmente nosotros entendemos el papel que jugó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que lo podemos ver reflejado en su palabra. Solamente si el Espíritu Santo realmente nos convence de creer en ese Señor Jesucristo, de cambiar de mente, de que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos nuestra posición de pecadores y entendamos que si no fuera por el Señor Jesucristo, no tendríamos la posibilidad de ser salvos. Eso, hermanos, es importante entenderlo para que cuando comencemos este mensaje el día de hoy, estemos claros de que nuestra salvación no dependió de nosotros, que la salvación del ser humano no depende del ser humano. La salvación de nosotros vino exclusivamente y completamente de Dios hacia nosotros. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bien importante porque es un tema que ha causado mucha confusión entre los creyentes, especialmente cuando estamos comenzando a caminar en este mundo del Evangelio y conociendo al Señor y conociendo su palabra. Muchas veces tenemos dudas grandes que nos confunden. También venimos de otros contextos en donde hemos escuchado personas hablar con mucha seguridad sobre algunos temas y de repente cuando se refieren a estos temas, ellos no lo hablan en base a sustento bíblico, sino que en base a sus propias ideologías, a inspiraciones propias de su mente humana, no basados en la mente de Dios que está manifestada en las Sagradas Escrituras, porque tenemos que tener claro, hermanos, tenemos que entender que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras, fueron escritas por hombres, pero fueron inspiradas por el Espíritu Santo. El hombre solamente sirvió como el instrumento para escribirlas, pero quien le colocó en su mente, en su corazón, qué es lo que debía de escribir, fue el Espíritu Santo. Y por eso la palabra de Dios es la fuente única y fidedigna para que nosotros conozcamos a Dios, conozcamos sus propósitos, conozcamos también el Santo Evangelio, que es el que nos permite la salvación. El día de hoy vamos a hablar sobre el papel de la ley para mostrarnos la gracia. Todavía estamos viviendo en un periodo de tiempo en que usted le pregunta a muchos creyentes qué es necesario para ser salvos y las respuestas varían y varían de una forma que preocupa. Hay personas que le contestan, para ser salvo tengo que cumplir los 10 mandamientos. Por lo general, esa es una respuesta bien común.
Otra respuesta, bueno, portarme bien, dice la gente, y tratar de estar bien con Dios. Por lo general, esa es otra respuesta bien común. Pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a entender cuál es la verdadera posición que debemos de tener nosotros como creyentes respecto a este tema. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine. Así que inclinemos nuestro rostro. Señor, estamos agradecidos porque nos permite estar congregados otra vez. Reconocemos, Señor, que nuestra vida está en tus manos y que el día de hoy estamos acá porque a ti te ha placido traernos. Gracias porque nos has permitido atender ese llamado que tiene trascendencia eterna, ese llamado que tú nos has hecho para conocerte, para creer en ti y para obedecerte también. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que estamos el día de hoy congregados acá, igualmente por todos los que están congregados vía Zoom y los que en algún momento nos verán por las redes sociales también. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a no estropear el trabajo de convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Permítenos, Señor, atender con plenitud todo lo que tú quieres que nosotros conozcamos hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ubicarnos en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 6, versículos 14 y 15. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Le está diciendo Pablo a la iglesia de Roma, ¿verdad? Pongan atención. El pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, ya no deben, hermanos, de vivir bajo la esclavitud del pecado, ¿verdad? Y también dice, pues no estáis bajo ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol. O sea, no hay que malentender la gracia. El hecho, hermanos, de que no estemos ya regidos por el pacto de la ley, no quiere decir que la ley nos sirve como un patrón para que nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios. Claro que la ley siempre nos sirve a nosotros como un patrón para conocer a Dios. Pero debemos entender hasta dónde llegan los alcances de la ley, los límites de la ley y en dónde entonces la gracia actúa en nosotros. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Hermano, usted tiene que entender bien esto. Si usted le gusta memorizar los versículos de la Biblia, apréndase de memoria Efesios 2, 8 y 9. Vamos a ver si lo pueden decir de memoria conmigo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Miren, hermanos, estos dos versículos a nosotros nos dan una doctrina, una cátedra completa de lo que ha hecho el Señor por nosotros por medio de la gracia. Nosotros somos salvos por gracia. Gracia es un regalo inmerecido que hemos recibido nosotros por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Vamos a ver si saben qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe, ¿qué fe es la que nos salva? La fe en el Señor Jesucristo y en su obra. No es fe en la fe, como mucha gente tiene fe en la fe. ¿Sabían eso? Que hay gente que dice, tengo fe de que esto me va a resultar, pero tiene fe en la fe. O sea, no tiene fe en el Señor Jesucristo.
Bueno, a nosotros en algún momento también nos aconteció eso, ¿verdad? Tener fe en la fe. Yo tengo fe de que porque tengo fe me va a resultar esto, o el Señor me va a contestar esto. No. La fe que nos salva a nosotros es la fe en el Señor Jesucristo. La fe en que un día el Señor programó un plan para salvarnos desde el Edén, desde cuando el hombre pecó. Ya estaba ese plan definido. Y le voy a decir algo, desde antes de que el hombre existiera ya estaba ese plan definido. Porque desde antes de la fundación del mundo el Señor ya sabía quiénes iban a ser sus escogidos, quiénes iban a creer en el Señor Jesucristo, iban a ser salvos. En eso es que nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer que ese Redentor que el Señor prometió en el Edén cuando el hombre pecó, ya cumplió la promesa que Dios había establecido ahí de que iba a venir al mundo y que iba a sufrir. Porque en Génesis 3:15 el Señor le dice, cuando está manifestando esto del Redentor, le dice a la serpiente que ella lo iba a herir en el calcañar. Y eso fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. Él padeció en la cruz del Calvario y sufrió. Fue molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, hermanos, murió en la cruz del Calvario bajo todo tipo de humillaciones, insultos y maltratos para que nosotros pudiéramos ser salvos, porque Él fue el Cordero que envió el Señor como sacrificio perfecto. Y ya vamos a ver eso, porque hay que entender cuál ha sido el papel de la ley con respecto a esos sacrificios de los corderos, para que a nosotros llegara la gracia por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que el Señor Jesucristo vino al mundo y cumplió esa promesa que había manifestado Dios en el Edén. Vino el Redentor, vino el Cordero de Dios y fue herido en el calcañar. Pero esa simiente de la mujer, que es el Señor Jesucristo, ese Cordero de Dios, también hirió en la cabeza de la serpiente. Ese Cordero de Dios ya le dio la sentencia a Satanás de que su destino eterno es en el infierno. Satanás ya está juzgado, él ya solo lo que hace falta es cumplir la sentencia. Pero, mientras tanto, en el mundo hay mucha gente que por no creer en el Señor Jesucristo, por ese gran pecado de la incredulidad y por causa de todos esos pecados que día a día cometen, sumándole además el pecado heredado por Adán, por haber pecado allá en el Edén, todas estas personas que no han optado por la gracia, que no han sido cubiertos por la gracia, que no han sido acreedores de la justicia que el Señor Jesucristo nos da cuando nosotros creemos en Él, todas esas personas están irremediablemente condenadas y se les llama que son hijos de Satanás también. Vamos a hablar entonces respecto a este tema importantísimo que es la ley y la gracia. Y vamos a hablar también sobre la fe. Hay personas que han malentendido la gracia, que dicen, bueno, entonces, como yo soy creyente, y yo creo en el Señor Jesucristo, y creo en que soy salvo por gracia, entonces yo ya no necesito estudiar el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se habla de la ley. Hermano, ese es un error gravísimo. Si todo el Antiguo Testamento nos refleja al Señor Jesucristo, nos refleja la gracia de Dios, todo el Antiguo Testamento nos muestra cómo el Señor actuó a favor de los que creyeron en Él, de los que tuvieron fe en Él. Abraham obedeció al Señor y su fe le fue contada por justicia. Abraham, hermanos, obedeció el llamado de Dios
No era un llamado fácil, porque en medio de la cultura donde Abraham vivía, que le dijeran que dejara su parentela, que dejara su tierra y que se fuera a donde el Señor lo enviaba. Cuando Abraham vivía en una cultura de que había politeísmo, ¿verdad? Había muchas deidades y dioses, tenían fe en diferentes cosas. Abraham salió de su tierra, obedeció a Dios. Desde ahí podemos decir que era un hombre de fe, porque él le creyó a Dios que él iba a cumplir eso que le estaba diciendo, que lo iba a llevar a un lugar y que se iba a multiplicar su descendencia y las promesas que Dios hizo con él. Pero Dios puso a prueba la fe de Abraham también. Y ustedes recuerdan ese pasaje en donde Dios le pide que suba con su hijo, con el hijo de la promesa, y que lo sacrifique. Abraham llegó hasta el último punto, donde ya solo le faltaba enterrar la daga en Isaac. Pero Dios le tuvo misericordia, así como nos ha tenido misericordia a nosotros. Y Dios le manifestó su gracia. Y ahí podemos ver cómo Dios también proveyó un cordero para el sacrificio. Entonces Isaac fue liberado. Eso que pasó con Isaac, pasó con nosotros. El Señor proveyó el cordero para el sacrificio, que fue el Señor Jesucristo. Y por medio de él nosotros fuimos liberados. Miren qué bonito es esto. Desde el Antiguo Testamento entonces vemos el reflejo del Señor Jesucristo. ¿Cómo podríamos decir que no es importante conocer el Antiguo Testamento? Entonces, ese argumento de algunas personas que dicen, bueno, es que la Biblia solo aplica en algunas partes para nosotros como creyentes y en otras no, ese argumento queda totalmente destruido con eso que acabamos de ver. Pero la misma Biblia y en el Nuevo Testamento nos dice algo que es importantísimo, que hay que tomarlo en cuenta. Busquemos en 2 Timoteo 3, 16 al 17. Aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura, pongan atención, toda la escritura, no dice el Antiguo Testamento o los evangelios y mis cartas, no. Toda la escritura, comenzando desde el Génesis, el Pentateuco, los libros proféticos, los libros poéticos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ven, hermanos, el uso de la expresión toda la escritura. No podemos excluir una tan sola palabra, ni una jota, ni una tilde, dice la misma Sagrada Escrituras. Se pueden excluir o despreciar, porque sería despreciar. Imagínense que nosotros dijéramos, no, para mí no aplica el Pentateuco, porque eso era para Israel, o para mí no aplica todos esos libros que hablan de la historia de Israel, ¿verdad? Crónicas, Reyes, todo eso. Claro que se aplica, hermano. Claro que aplica. ¿Saben por qué aplica? Porque nosotros tenemos que conocer a Dios. Hermanos, para nosotros tener fe en Dios tuvimos que haberlo conocido. ¿Y cómo vamos a conocer a Dios? Por medio de su palabra. En su palabra podemos ver todos los atributos de Dios. Podemos ver cómo Dios tiene un gran amor por nosotros. Cómo Dios ha tenido misericordia. Cómo Dios ha salvado al hombre por medio del Señor Jesucristo, por medio de su promesa. Pero también podemos ver cómo Dios es un Dios justo, completamente justo, y su justicia es perfecta. Podemos ver un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente.
Vemos un Dios que actúa según su soberanía, no según nosotros, arguyendo de que tenemos fe, vamos a hacerlo actuar. Como les dije anteriormente, hay gente que dice, yo tengo fe porque tengo fe en la fe que tengo de que Dios me va a contestar porque yo tengo fe. No es así. Usted crea en el Señor y deposítese en sus manos. Confía en su soberanía, porque su soberanía, hermanos, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. En nuestra mente pueden surgir muchas ideas, muchas formas de tratar de resolver algunas situaciones. Y por lo general les voy a decir, hermano, que nosotros padecemos de algo y estamos en una sociedad en donde eso se nos ha incrementado, se nos ha como incentivado por causa de la tecnología. Nosotros padecemos del inmediatismo, padecemos de eso de que todo lo queremos efecto rápido, ¿no? Que queremos comidas rápidas, queremos que nos atiendan rápido, queremos todo, que todo se nos resuelva rápido. Si nos toca hacer alguna colita en un banco o en un supermercado, estamos ya totalmente desesperados. Ahora, miren cómo nos han cambiado la mente, que ahora ya nos transmiten imágenes o videos en nuestro celular. Y si vemos que ya el video dura más de 5 minutos, no lo vemos. Pero si es un video rápido, de esos videos de 1 minuto, ese sí lo vemos. ¿Les pasa a ustedes? A mí me pasa y yo me preocupo a veces porque, chica, ¿cómo estoy cayendo yo en esta cultura del inmediatismo, de todo rápido? No podemos esperar los resultados, no podemos confiar en el Señor, no podemos confiar en el tiempo de Dios, sino que queremos que, bueno, vine a la iglesia y oré, Señor, entonces espero mi respuesta a la salida, ahí en la puerta. No, hermano, no es así, Dios es Dios, Dios es un Dios soberano. Y como les dije, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él va a hacer lo que Él quiera hacer cuando Él quiera. No es cuando nosotros nos tiremos al piso y lloremos como niños y demos vuelta y pataleemos y le digamos, espero tu respuesta. No es así. No es así, hermanos. Pero ¿cómo conocemos a Dios respecto a eso? Viendo lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan ustedes cuando el hijo de David estaba enfermo? David estuvo ayunando, estuvo que no se cambió de ropa, no se bañó, estuvo interno en un aposento con la ropa raída y todo, orándole, pidiéndole a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Le contestó a David su oración? ¿Hizo lo que David quería que él hiciera? No. Simplemente Dios se llevó al niño por el que David estaba orando. ¿Pero qué pasó? En David había conciencia del Dios en quien él creía. Y cuando los siervos vieron que el niño había muerto y que el rey estaba en esa condición, dijeron, ay no, ¿y ahora qué va a pasar? Si cuando estaba vivo el niño, él estaba en esa condición, ¿qué va a pasar ahora? Le va a dar un infarto y va a morir. Pero ¿saben qué fue lo que pasó con David? Y esta es la actitud correcta que debe tener alguien que cree y confía en Dios. David vino, se dio cuenta que el niño murió, se fue al baño, se pegó una buena bañada, se rasuró, se peinó y se puso buena ropa. Entonces la gente quedó asombrada. Bueno, estaba triste cuando el niño estaba vivo y ahora que el niño está muerto ya está normal. No. David lo que les dijo fue, cuando el niño estaba vivo yo podía orar por él. Ahora el niño murió y yo sé que algún día yo voy a estar con él. Tengo que esperar ahora a estar con él. Ya no hay vuelta atrás. Él sabía lo que Dios había hecho y él aceptó lo que Dios hizo, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios no quiso que ese niño viviera más,
Pero después bendijo a David con Salomón. Y ustedes saben quién fue Salomón. Hermanos, muchas veces, por no conocer a Dios, por creer que algunas enseñanzas no aplican para nosotros, no podemos identificar cómo es que Dios actúa. Así como Dios actuó con todos estos personajes bíblicos, así actúa con nosotros. Tenemos que confiar en Él. Tenemos que entender que hay cosas que están determinadas por los tiempos de Dios y que nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Que lo único que nos queda es confiar en ese Dios, apegarnos, aferrarnos a ese Dios, conocerlo más, amarlo más, confiar más en Él, buscar comunión plena con Él. ¿Y cómo encontramos comunión con Dios? Leyendo la palabra, porque ahí es donde Dios, mire, si usted quiere escuchar la voz de Dios, la encuentra en la palabra. Alguien, bueno, yo creo que esto mucha gente lo ha repetido. Alguien dijo que si usted quiere escuchar a Dios, agarre su Biblia y léala en voz alta. Esa es la palabra de Dios, pero la caja de resonancia es usted. La palabra de Dios, hermanos, nos muestra quién es Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y toda la palabra, hermanos, nos señala al personaje principal de la Sagrada Escritura, que es el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es señalado como nuestro Redentor, como el portador de la gracia, como ese que cumplió la promesa que hizo el Señor para salvarnos y restaurar nuestra comunión, nuestra paz con Él. Entonces, no podemos descartar ni una tan sola palabra, ni un tan solo texto de la Sagrada Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Miren, pongan atención a esto, para instruir en justicia. ¿En qué justicia? Ustedes saben cuál es la justicia que nosotros como creyentes podemos conseguir o a la que podemos accesar. Es la justicia del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es justo. La Biblia nos dice a nosotros que no hay ni justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Ustedes están aquí no porque ustedes buscaron a Dios. ¿Saben por qué están aquí? Porque Dios los llamó, Él los trajo, Él los buscó. Nunca vaya a creer que usted buscó a Dios, porque entonces usted está desvirtuando lo que dice las Sagradas Escrituras. Dios lo trajo acá. No crean ustedes que hay que agradecerle al Señor por eso. La justicia que nosotros tenemos ahora es esa justicia que el Señor nos ha imputado, nos ha transmitido, nos ha cubierto con ella. La justicia del Señor Jesucristo. Por causa de esa justicia, ahora nosotros nos vemos justos ante Dios, porque ahora estamos cubiertos. Yo siempre pongo el ejemplo a los alumnos del DFC como con una capa de justicia, así que estamos cubiertos. Pero es la justicia del Señor Jesucristo. Y esa justicia, nosotros la podemos accesar por medio de creer en el Señor Jesucristo. Y para creer en el Señor Jesucristo, ¿qué necesitamos? Conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de su palabra. Porque la palabra, hermanos, es la que nos ayuda a que en nosotros pueda entonces existir la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no solo se queda ahí el asunto, sino que viene el Espíritu Santo y Él convence a nuestro corazón, a nuestra alma, de que lo que estamos oyendo, de que lo que estamos creyendo es verdadero y es fidedigno y es de trascendencia eterna. Y por la acción de Dios, entonces, nosotros podemos encontrar la salvación. ¿Deberíamos conocer la ley o ya no necesitamos conocerla porque estamos bajo la gracia? Hermanos, la respuesta es
por supuesto, debemos de conocer la ley y toda la escritura, porque conociendo la ley, como leímos en 2 Timoteo, y conociendo toda la escritura, vamos a ser enseñados, vamos a ser redarguidos, vamos a ser corregidos e instruidos en justicia. ¿Para qué? Para estar preparados para toda buena obra. ¿Y qué es toda buena obra, hermano? Obedecer la ley y los estatutos de Dios es hacer buenas obras. Entonces, ¿es importante la ley? Claro que es importante conocer la ley. Pero lo que nosotros debemos entender es que nuestra salvación no es por cumplir la ley. No es por esa respuesta que es bien común entre muchos creyentes que no conocen la palabra que usted le pregunta. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Bueno, lo primero que hay que hacer es cumplir los 10 mandamientos. Mucha gente le dice eso. Haga una encuesta entre sus conocidos. Hágalo así, de manera silenciosa, sin mucho algarabía, sin mencionarle mucho, y agárralos así de improviso. Y pregúnteles. Conocidos que dicen que son creyentes, pregúnteles. ¿Qué es necesario para ser salvo? De seguro que un buen porcentaje le va a decir, portarme bien y cumplir los 10 mandamientos y ir a la iglesia, orar. ¿Sabe cómo se llama todo eso? Obras. Todo eso que acabo de escribirles, que por lo general es lo que la gente contesta, se llama obras. Pero ¿qué dice Efesios 2:8 y 9? Lo que dijimos que hay que memorizar. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entiende eso? Somos salvos porque hemos creído que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que vino y Él pagó por mis pecados porque yo no podía liberarme de Él. Ese destino eterno, fatal, que era el infierno, por mis propias obras o por mis propias capacidades, yo no podía liberarme de eso. Pero el Señor Jesucristo sí, porque Él es Dios, porque Él es el Cordero perfecto, aprobado por Dios. Desde el inicio al hombre se le dieron instrucciones de cómo debía comportarse. En el Edén el Señor les dijo a Adán y a Eva cómo comportarse. Les dijo que debían de cuidar la tierra, que debían de nombrar a los animales y que ellos tenían que enseñorearse sobre todo. Y les puso una restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comer el fruto, ¿verdad? No era que iban a comer el tallo, era el fruto. No comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué hicieron ellos? Comieron del fruto. Comieron del fruto porque Satanás los engañó. Les dijo que iban a ser igual que Dios. Y ellos dijeron, bueno, si vamos a ser igual a Dios, ya no vamos a tener autoridad sobre nosotros. Ahora nosotros seremos meros, igual que Él también. Y eso es lo que le pasa a la gente, hermano. No les gusta que la autoridad de Dios prevalezca sobre sus vidas. Ellos quieren tomar sus propias decisiones y actuar bajo sus propias concupiscencias. Por eso es necesaria la ley. Por eso el Señor estableció la ley, para que el pueblo entendiera cuáles eran los patrones que debían de seguir para regirse en la vida, cuál era la voluntad de Dios, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, aunque ellos tenían conciencia, porque Dios les había dotado de conciencia. El ser humano tiene conciencia y aunque no conozca la Biblia, sabe qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Pero aunque esa conciencia existiera en ellos, Dios les dio los parámetros. Hermanos, y estos parámetros son importantes porque nos reflejan la personalidad de Dios. Por medio de la ley, nosotros podemos conocer a Dios, pero sobre todo podemos visualizar al Señor Jesucristo. La ley estaba dividida en 3 aspectos.
estaba la ley ceremonial, que es donde entran todos esos rituales que debía de practicar el pueblo de Israel, la circuncisión, los sacrificios de los animales, las fiestas judías, todos esos rituales, ¿verdad?, que debía de practicar el pueblo, todo lo que era la liturgia en el templo, cómo el sumo sacerdote tenía que actuar, cómo los sacerdotes igual, todo en base a esas instrucciones que Dios había dado para que llevara a cabo los aspectos rituales y ceremoniales del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasaba? ¿Por qué Dios estableció esas leyes ceremoniales? Para que nosotros pudiéramos visualizar y que el pueblo de Israel, en este caso, pudiera visualizar qué era lo que había de venir más adelante. Que esos corderos que ellos estaban sacrificando un día iba a cesar esos sacrificios, porque iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no era necesario estar sacrificando esos corderos que solo cubrían el pecado del pueblo. Ahora venía el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Eso era lo que reflejaba esos actos ceremoniales, esas leyes ceremoniales que Dios había establecido en el pueblo de Israel. Pero también Dios estableció leyes morales. Y dentro de esas leyes morales, nosotros podemos ver plenamente la personalidad de Dios. Porque Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros seamos como Él. Ser santos, porque Dios es santo, dice las Sagradas Escrituras. El Señor quiere que nosotros seamos justos, como Él es justo. El Señor quiere que nos parezcamos a Él. Y por eso estableció esas leyes morales. Por medio de esas leyes, el pueblo entendía qué era lo que ofendía a Dios, qué ofendía la santidad de Dios, qué era lo correcto y lo incorrecto ante los ojos de Dios respecto a su comportamiento y respecto a su corazón y a su sentimiento. Y al mismo tiempo Dios les dio leyes civiles, que son esas leyes que servían para la convivencia entre el pueblo. El pueblo tenía que respetar esas leyes para no caer en delitos, tal como las leyes que nosotros respetamos de las autoridades que tenemos. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que reflejan esas leyes? ¿Por qué es necesario conocer todo esto? Porque al igual que al pueblo de Israel se le dieron esas leyes para que conocieran a Dios, para que conocieran cuál era la personalidad de Dios, cuáles eran los atributos de Dios. Y el pueblo de Israel por medio de eso conocía a Dios y sabía cuando estaban ofendiendo a Dios. Igual nosotros entendemos que si mentimos estamos ofendiendo a Dios, que si robamos estamos ofendiendo a Dios, que si pecamos en cualquiera de los aspectos que están ahí establecidos en la ley como advertencia de no hacerlo, estamos ofendiendo a Dios. Pero en este caso, esta ley para el pueblo de Israel representó que su cumplimiento era necesario para que ellos pudieran tener paz con Dios. Ellos, al cumplir la ley, ellos estaban obedeciendo a Dios y estaban procurando entonces que se cumpliera la voluntad de Dios por causa de eso. Pero ¿qué pasó? Vinieron los hombres y empezaron a agregarle a la ley sus propios intereses, sus propios pensamientos, algunos aspectos que servían más para manipulación que para honrar a Dios. Se tergiversó el sentido de la ley, porque la ley ahora lo que hacía era señalar y señalar al hombre para decirle que no tenía posibilidad de tener una relación con Dios, de tener paz con Dios.
Y muchos hombres se ufanaban de que ellos sí cumplían la ley, que ellos sí tenían capacidad de cumplir con las leyes, especialmente las ceremoniales, porque las morales era mentira. Bueno, sabemos nosotros que era mentira, que las cumplían, pero ellos ante el público y ante la gente, hasta se vestían con ropas diferentes y andaban haciendo alabanza a sí mismo, desplazando a Dios del trono, lo que les dije yo, y colocándose ellos, y así engañaban a la gente y se engañaban ellos mismos. Pero la gracia de Dios siempre estuvo latente, porque la promesa de Dios siempre estaba vigente. Y siempre la causa para ser salvo era tener fe en esa promesa que Dios había hecho. La fe le fue contada por justicia a Abraham. Esa misma fe que tuvieron los otros siervos, de los que nos habla la Biblia de los, ¿cómo se llama? Los personajes de la fe, pero es que los héroes de la fe. Ellos por su fe encontraron justificación con Dios. Pero la ley que hizo, la ley le señaló al Señor Jesucristo, le señaló a Dios, le señaló quién era Dios, le señaló qué era lo que ellos debían de hacer para agradar a Dios. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Porque entonces, si todo eso es correcto, ¿por qué decimos que no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia? O sea, ¿por qué necesitamos ese cambio? Hermanos, el nuevo pacto es el pacto de la gracia. El nuevo pacto incluye todas las leyes morales, ya no las leyes rituales, porque ¿por qué vamos a sacrificar un cordero? ¿O por qué nos vamos a circuncidar? ¿O por qué vamos a realizar esas fiestas judías? Pero las leyes morales están implícitas dentro de la gracia. ¿Por qué? Bueno, veamos lo que el Señor Jesucristo nos dice. Vamos a ubicarnos en el Evangelio ya le digo. Mateo, capítulo 22. Pero antes de leer este Evangelio, vamos a leer lo que dice el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, que es parte del Pentateuco, que es parte de la ley que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Esa escritura que Dios inspiró a Moisés. Deuteronomio 6, no vayan a perder Mateo 22, pero veamos Deuteronomio 6, del 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Ven cómo es de claro Dios? ¿Ven cómo son de claras y precisas las instrucciones de Dios? Pero entonces podríamos decir, bueno, aleguemos con ese argumento de que eso se lo dijo a Israel, no nos lo dijo a nosotros. Seguro, bueno, miremos lo que dijo el Señor Jesucristo cuando los fariseos, de eso que les hablé, que ellos ufanaban de cumplir la ley, le preguntaron al Señor respecto a esto. Mateo 22, versículo 34 al 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle al Señor Jesucristo, ¿verdad? Diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley?
Jesús le dijo, miren a ver si no le hacen familiares estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, esta aclaración que hace el Señor Jesucristo nos sirve a nosotros para asumir este texto como la gran verdad que nos va a dirigir para entender cuál es la voluntad de Dios. Les dice, este es el primero y grande mandamiento, el que leímos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero miren el agregado que hace el Señor Jesucristo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hermanos, el Señor Jesucristo en este texto tan corto resumió cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y a esto se le llama la ley de Jesucristo. Esto, hermanos, resume cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero entendemos que la voluntad de Dios es esta para nosotros, que amemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y para qué va a servir esto? ¿Para que nosotros hagamos obras para salvarnos? No. Es para que nosotros hagamos buenas obras u obras de justicia, tal como la Biblia lo menciona. ¿Se acuerdan que cuando leímos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y llegamos al final y dice, para toda buena obra? Bueno, lo mismo, el Señor quiere que nosotros como creyentes ahora realicemos buenas obras, pero no son esas obras las que definieron nuestra salvación o las que definen nuestro destino eterno. Entendemos que porque creímos en el Señor somos salvos. Y estas obras que nosotros ahora estamos practicando, el hecho de que hayan hermanos aquí sirviendo en el templo, que ustedes estén hoy acá, que ustedes se preocupen por un familiar y hayan llenado la hojita de 1+1 y lo pongan en oración. Todas esas buenas obras ustedes hacen. Honrar a Dios, amar al prójimo, traer víveres para el ministerio, dar, servir en el dispensario, servir en el comedor infantil, estar activo en todos los ministerios. Todo eso, hermanos, todas esas buenas obras son fruto de haber creído, porque ¿qué es lo que ha acontecido con nosotros? En este nuevo pacto, ahora el Señor nos ha dado la oportunidad de que una vez que hemos creído en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y cuando Él mora en nosotros, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Él dirige nuestros pasos, Él nos redarguye, Él nos instruye, Él nos enseña. Hermanos, nosotros somos privilegiados. Esta generación nuestra, después del Señor Jesucristo hacia acá, somos sumamente privilegiados, porque nosotros ya vimos la evidencia de que el Señor vino al mundo y pagó en la cruz del Calvario. No estamos actuando bajo una promesa que se iba a cumplir, sino bajo una promesa cumplida. Por eso es más fácil creer. Para nosotros, hermanos, tener una certeza de lo que a Dios le agrada es más fácil, porque una vez que creímos fuimos bautizados por el Espíritu Santo y ahora Él nos da el discernimiento. El Espíritu Santo actúa en nosotros. Y ahora ya no pecamos deliberadamente como antes. Ahora cada vez que pecamos sabemos que hemos pecado y nos arrepentimos. Ahora procuramos no pecar. Ahora le pedimos fortaleza al Señor para no pecar. Ahora tenemos esa capacidad.
porque al Señor le ha placido. Entonces, hermanos, la ley viene siendo como lo que dice Éxodo 21 respecto al siervo por amor. En Éxodo 21, en los primeros versículos, usted va a poder encontrar cómo se instituyó la ley de que un siervo debía de cumplir su servicio por 6 años y que al 7º año iba a ser liberado. Y se habla de todas las condiciones, si tenía esposa, si tiene hijos, si tiene hijos. Pero hay una oportunidad para ese siervo, o mejor dicho, hay una opción para ese siervo. El siervo por ley tenía que cumplir los 6 años de su servicio. Pero al 7º año, él tenía que ser liberado. Pero si el siervo amaba a su señor, si el siervo quería seguir viviendo en la misma condición, pero ahora por amor, ya no por obligación de la ley, el siervo lo podía hacer. Y al siervo entonces se le ponía frente a una puerta y se le horadaba la oreja, se le metía un artefacto acá y luego una especie de arete. Y eso marcaba ante la sociedad y ante él mismo que él ya no era un siervo obligado de servir a su Señor, sino que era un siervo por amor. Eso es lo que sucede con nosotros, hermanos, respecto a la ley. Ahora nosotros cumplimos la ley por amor al Señor, no es porque la ley nos obliga a amar al Señor. ¿Entienden esa diferencia? Nosotros hemos creído en el Señor y ahora amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No porque la ley nos obliga a hacer eso, sino porque el Señor ha puesto amor en nuestro corazón para que lo amemos, porque Él nos amó primero. Así que confiemos en el Señor y depositemos nuestras vidas en Él. Confiemos en su voluntad perfecta y en su soberanía. Vamos a orar para despedir este mensaje del día de hoy. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, porque reconocemos que es tu amor el que nos tiene acá. Reconocemos que tú nos has cambiado, nos has transformado, nos has renovado, nos has vivificado espiritualmente. Gracias, Señor. Permítenos tener esa capacidad de confiar plenamente en ti, de actuar, Señor, bajo tu voluntad y no bajo nuestra propia prudencia, nuestras concupiscencias. Danos fortaleza y ánimo, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.